vamos a estar viendo los siguientes temas. Bien, estamos viendo todavía la unidad 3, correspondiente a esta semana 3, que se llama la unidad Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, lo que ustedes están haciendo con su actividad integradora 5, sobre todo, donde están leyendo la comedia Las nubes, en el que van a investigar, identificar cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cómo son sus características psicológicas, qué situaciones humorísticas están identificando en la obra, qué otros elementos. Van a investigar si esas situaciones que ustedes observan en la comedia las podemos encontrar en nuestra situación actual. También que personajes o personas de su entorno ubican parecido a los personajes de la comedia Las nubes. Todo ello para que con el argumento, pues ustedes adapten una historia, un cuento en el que tomen en cuenta el argumento de las nubes, pero adaptándolo a nuestra época actual, a nuestro contexto actual, independientemente, ¿verdad? De las situaciones, van a adaptar al contexto actual. Y estas experiencias, tanto de la forma, bueno, una vez que tengan ya estructurado las situaciones o identificadas esas historias, situaciones que van a ir encontrando, cómo es que las pueden encontrar en su entorno y con base en eso van a elaborar un cuento, una narración breve en el que van a hacer esa adaptación. Entonces estas experiencias, tanto la oralidad como la escritura, porque ese mismo cuento, una vez que lo hayan grabado, lo hayan estructurado, bueno, ahora lo van a escribir, ya mejorándolo, ya aplicando sus normas de gramáticas y ortográficas y de redacción. Entonces, estas experiencias son para comparar y valorar qué tanto cuesta elaborar una obra literaria, ¿verdad? Tomando en cuenta el contexto, por supuesto, para entender mejor el sentido de lo que se habla, qué problemas sociales podemos reflejar en una obra a través del contexto que vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta actividad 5 es donde van a ver precisamente y escribir para conocer y comprender mi mundo, porque al compararlo con lo de ustedes es donde se van a dar cuenta que en efecto la literatura es un reflejo de la sociedad, qué vicios, mitos, creencias, problemas sociales podemos encontrar en un texto literario. ¿De acuerdo? Esa es la función del análisis literario. Entonces, en esta unidad, pues vamos a seguir viendo estos elementos y además vamos a reconocer a través del foro de actividad integradora 6 cómo es que podemos identificar o reconocer cómo es la literatura actual, aparte de la convencional, o sea, la que venimos leyendo, como las comedias de las nubes, cómo escribían desde la época griega, y cómo ahora hay nuevas formas de expresión literaria, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver. Esta noche tenemos la bienvenida. Por ahí me falta darle la bienvenida a Rosy. Buenas noches, bienvenida a Danitza. Déjenme anotarlas. Y quién está por ahí más, Diana Isabel, bienvenida. Lucy, ya también le di la bienvenida. Y Danitza, perdón. Es decir, voy a ir dando la bienvenida conforme se vayan integrando sus demás compañeros. Bien, tenemos
a repasar el propósito de esta unidad 3. ¿Qué es lo que vamos a lograr? De alguna manera les comenté ya ahorita cómo encontrar esas situaciones actuales, reconocerlas en una obra clásica y cómo compararlas con nuestra época actual. ¿Cuántos siglos después todavía vamos a encontrar esas situaciones como si hubieran sido ayer, verdad? Vamos a repasar la paráfrasis porque están ustedes expresándose muy bien, pero no están aportando o no están aplicando bien la información. Hay veces que sí es paráfrasis, es decir, ustedes están expresando con sus palabras lo que investigan, por ejemplo, respecto a la experiencia estética. Otros lo están utilizando como cita textual, es decir, están copiando lo que dice el autor de otra fuente respecto a la experiencia estética, pero no están utilizando sus palabras, sino las palabras del autor. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se hace una cita textual y por supuesto que ya sea tanto paráfrasis o cita textual, hay que aportarle referencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo están haciendo su participación en la actividad integradora 6, donde les comentaba que vamos a analizar qué es una experiencia estética y cómo son ahora las nuevas formas de literatura emergente y cómo se están expresando. Van a analizar si podemos vivir una experiencia estética incluso a través de la tecnología de información y comunicación y sobre todo en la actividad integradora 6, si los sitios que están allí mencionados como eh, World Toys y Bestiario Marino pueden considerarse o no literatura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta sesión, aparte de qué es una experiencia estética, cómo la podemos reconocer y cómo se vincula con la literatura y con el arte. Al final, mediante una pregunta o dos preguntas, vamos a ver qué tanto logramos aprender hoy. Y en la despedida, por supuesto, las conclusiones y sobre todo algunas recomendaciones. Bien, eh, bienvenida, por ahí está Mireya, bienvenida, buenas noches. Ok, entonces les comentaba que en esta unidad 3 estamos viendo, bueno, antes recordarles también las normas de la etiqueta. Recuerden que son principios que buscan generar unos códigos de expresión basados en el respeto y la cordialidad dentro de nuestra comunicación, tanto en la comunidad de prepa en línea como en general, en todo Internet que utilicemos, toda esa comunicación tratan de buscar o de observar estas normas, ¿no? Que siempre saludar antes de iniciar una conversación, por medio de la mensajería de la plataforma, los foros, precisamente ahorita que están comunicándose. Muy bien, nada más por favor ahí, incluso los nombres de personas, acuérdense, se escriben con mayúscula la primera letra y los apellidos también, ¿de acuerdo? Entonces por ahí cuiden ese detalle. Deben respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aunque no estés de acuerdo. Recuerden que a veces no nos gusta, no nos parece cómo nos califican, cómo nos retroalimentan, y a veces dicen, no, pero si yo puse todo mi esfuerzo, ¿cómo me dice que utilicé inteligencia artificial? Si yo me puse a investigar los conceptos en el diccionario y sé que yo lo expresé con mis palabras. Bueno, estamos de acuerdo, a veces no es lo correcto o podemos reconocer errores, pero siempre tratando de ser corteses, siempre aclarándolo, hablándolo, explicando, con base también en principios, en valores como la honestidad, ¿verdad? Y la verdad, no como la novela de la verdad sospechosa, ¿no? A veces hasta dónde nos lleva una mentira por querer ganar algo y perdemos más, ¿no? Entonces, siempre respeten esa postura.
Recuerden que siempre las opiniones o las retroalimentaciones o los comentarios que hacemos los asesores o los tutores o los supervisores de calidad siempre son hacia las opiniones, hacia la actividad, nunca hacia la persona, ¿de acuerdo? Mucho menos cuando se trata de que hay una discapacidad, por ejemplo, o hay por ahí problemas emocionales, sociales que están enfrentando, ¿no? En muchos estados, como las lluvias, se va el internet, o accidentes como lo que acaba de pasar ahorita con la explosión de la pipa en México, ¿no? Ese tipo de cosas que por supuesto afectan emocionalmente y a veces hace que reaccionemos de cierta manera ante una opinión que nos dan. Y entonces hay que hablarlo, siempre hablarlo con todo respeto, con mucha honestidad sobre todo, y reconocer a veces cuando sí cometemos errores. Y a veces dicen, bueno, sí, finalmente sí reconozco, estaba muy cansada, había venido del hospital de cuidar a mi abuelita, no tuve tiempo, entonces rápidamente pues utilicé, la verdad, esta herramienta y pues sí hice mi tarea así, ¿no? Entonces más vale a veces reconocerlo y a veces uno como persona también, porque no somos máquinas, vamos a reconocer y aceptar ese error y decir, bueno, mira, para la siguiente, procura hacer esto así, 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 y damos asesoría para que ustedes no vuelvan a cometer ese error, porque siempre va a demeritar su aprendizaje sobre todo y su calificación, ¿de acuerdo? Escribir el nombre correctamente de la persona a quien se dirigen, sobre todo ahora en los foros donde están participando, siempre expresen, saluden por su nombre a la persona que se están dirigiendo de manera específica, ¿de acuerdo? Deben ser claros y corteses en sus participaciones, también en todos los espacios, incluso en los mensajes de plataforma donde me solicitan alguna extensión de tiempo, por supuesto, tienen derecho y yo se los he proporcionado, pero siempre traten de escribir su mensaje claramente y completo. Es decir, si me dicen, maestra, apóyeme con esta actividad, sí, pero ¿cuál actividad? Si no me dicen qué número, de qué semana, cómo se llama, pues me quedo igual, ¿no? Entonces, a veces tengo que regresar a la plataforma y buscar cuál actividad les falta, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo más laborioso que si me dijeran claramente la actividad 3 o la 4, bueno, entonces yo ya sé, inmediatamente voy a habilitar la plataforma sobre esa actividad en específico. Y así ahorramos tiempo en la comunicación. También deben respetar la privacidad y la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Lo que aquí hablamos, aquí se queda, chicos. Incluso cuando hablamos temas sensibles, temas sobre todo la literatura se presta a eso, ustedes ya lo han comentado en el foro Aprendiendo, cómo esas emociones a veces se ven proyectadas en la literatura, ¿no? Han comentado cómo se sienten, se proyectan con algunos personajes de la debutante, del Rey Burgués o de Sor Juana Inés de la Cruz. Han vivido esas situaciones, pero a veces se tocan fibras sensibles, y a veces emocionalmente siguen ahí, siguen dañando, ¿no? Entonces, eso, ahí debemos mostrar mucha ética, mucho respeto y no andar divulgando informaciones, sino mantenerlas ahí, ¿no? Porque precisamente la literatura ofrece esa liberación de emociones a veces como ¿cómo se le llama? Un clímax, ¿no? Como una liberación, una catarsis, ¿no? Una liberación espiritual que nos ofrece la literatura cuando nos proyectamos en algunos personajes o vivimos esos problemas, esas situaciones que leemos, esas historias en las obras literarias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que ya vimos las normas de la etiqueta, vamos a ver el propósito de esta semana.
Analizar textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en contextos determinados, con el fin de reflexionar sobre el entorno eh, actual. ¿De acuerdo? Por ahí alguien levantó la mano. Eh, ¿Quién desea hablar? A ver, vamos a ver los mensajes. Dice Rosy, buenas noches. Danitza, buenas noches también. Eh, mm, Estoy teniendo problemas, dice Dani, con internet. Si me desconecto es por eso mismo, ¿ok? Es entendible y por supuesto ya saben que si también de parte mía de pronto hubiera alguna desconexión o salir de... Inténtenlo otra vez, yo voy a estarlo intentando un buen rato y si no, bueno, ya estaría grabando la, la sesión completa y subiría la sesión a la liga, a la pizarra de sesiones, para que ustedes tengan acceso, ¿sí? En caso de que nos suceda así que nos desconectemos y que ya no pudiéramos ingresar por situaciones técnicas, bueno, entonces revisarían la grabación. ¿De acuerdo? Muchas gracias por avisarme. Melina, buenas noches, bienvenida. Melina Liliana. Ok, entonces seguimos con que la idea que ustedes van a realizar con estas actividades es que reconozcan y observen cuáles son esas visiones del mundo que nos ofrecen los autores con base en sus propios valores y cómo ven ellos la situación. Por eso ahora lo que van a hacer ustedes como escritoras de de su cuento de las nubes es donde ustedes también van a elegir qué género literario, qué tipo de lenguaje, a qué tema le van a dar preponderancia, la educación, la economía, de todos los temas que menciona los personajes en las nubes, ¿cuál a ustedes les llama más la atención o qué es lo que ustedes dominan el tema o quisieran expresar sobre ese problema en específico? Y ustedes lo van a elegir y obviamente que cuando lo expresan, lo van a hacer mediante sus propios valores, su propia idea o información que tienen sobre el tema, sobre qué tanto les afecta a ustedes tal vez de manera personal, ¿no? Por ejemplo, les decía la vez pasada, para elaborar su cuento, tienen que encontrar situaciones parecidas o comparables a lo que se refleja en las nubes. Yo, por ejemplo, he vivido el problema de la drogadicción con uno de mis hermanos, que desafortunadamente cayó hace tiempo porque pues tuvimos el fallecimiento de nuestro padre, pero los hermanos y mi madre, como era el hermano más pequeño, pues como que no lo arropamos, no le hicimos caso. Cada quien vivió sus circunstancias, sus situaciones, vivió su duelo como pudo, como que ahí nos dividimos en lugar de unirnos. Y como era el más chico, pues tenía 13 años. En esa época, en esa etapa, los adolescentes están a un paso de ser jóvenes y en esa transición buscan un modelo, ¿verdad? Alguien a quien parecerse. En este caso, mi padre, pues era su modelo. Cuando él fallece, pues mi hermano pierde ese modelo, se le muere esa persona que él amaba y que deseaba ser como él, y no encuentra, en ese duelo no lo resuelve y cae en depresión y esa depresión lo lleva a buscar una fuga que es la drogadicción. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en ese cuento de las nubes, eh, yo le veo ese parecido con mi propia vida, de cómo mi hermano pues empieza a ser rebelde, ya saben, cuando empiezan a no encontrar su lugar en la sociedad y en la familia,
pues busca salidas, ¿no? Fáciles, y entonces empieza a cometer delitos y todo, y incluso a endeudar a la familia, porque se fuga a Estados Unidos, ahí lo meten a la cárcel, y bueno, vive una serie de cosas muy, muy complicadas, muy reales, pero al punto que voy es que endeuda a la familia, ¿no? Entonces ahí le veo yo un poco parecido a Fidípides, el personaje de las nubes, porque pues es un chico que se dedica a solamente a gastar y endeudar al padre, ¿no? Y en este caso, mi hermano pues nos hizo endeudar no solo a mi madre, que ya era viuda, sino a toda la familia. Y con el paso del tiempo nos costó mucho, tuvimos que meterlo después de que salió de Estados Unidos, lo deportaron, y entonces de aquí tuvo que, tuvimos como familia que enfrentar esa situación, apoyarlo con muchas terapias, con centros de drogadicción, de adicciones, ¿no? De doble A y todo eso. Entonces ahí yo le veo un parecido al caviladero, por ejemplo, ¿no? De Sócrates, como familia tuvimos que apoyarlo a resolver ese problema. Pero ¿a qué voy con esto? Que uno como escritor va viendo la realidad, va viendo el mundo en que se desenvuelve, y entonces expresa en sus textos eh, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual, ¿no? Incluso nos hace a nosotros como familia acudir a esos centros, tomar terapias y ver cómo es que la familia tiene mucho que ver en el hecho de abandonarlo, en este caso a mi hermano, puesto que no le hicimos caso, y entonces como familia tuvimos que también tomar terapia y observar que en efecto mucho problema, mucha culpa tuvimos como familia el haberlo abandonado, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones de los autores ven en su entorno, en su vida, en lo que les pasa de manera personal, y entonces lo reflejan a través de sus textos literarios, y van eligiendo los recursos que quieren utilizar. Les decía el tipo de género literario, qué tipo de lenguaje, qué estructura le van a dar, ¿no? Si van a hacer un cuento, si van a hacer una novela, o en forma poética, en una poesía, en fin, ¿no? Entonces, ese es el propósito de esta actividad, en el que ustedes de manera realista, de manera eh, personal, se visualicen y vean qué tanto como escritoras pueden ponerle esa vena literaria, ese sentimiento, de acuerdo a lo que ustedes viven, de acuerdo a lo que sienten, cómo les gustaría realmente expresar en su cuento. Claro, con base de, si no es algo personal que les pasa en su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que observan en otras familias, en otras personas, en su entorno, en su comunidad? ¿Qué problemática encuentran para poder expresar en comparación con lo que sucede en las nubes? ¿De acuerdo? Bien, vamos viendo entonces el propósito. Ya sabemos cuál es el propósito, pero también es encontrar cómo vivimos una experiencia estética al momento de leer un texto literario, ¿no? Ya, como están mencionando la mayoría de ustedes, que se trata de emociones que nos despiertan las lecturas, bueno, cómo encontramos esas emociones, y en el momento de que nosotros escribamos también aplicar esos recursos que hagan que los lectores, por eso tengan como meta fija que los que van a leer su novela o cuento, o lo que ustedes quieran, va a ser sus lectores en general. No piensen en que en la asesora que les va a calificar, y solamente intenten expresar su cuento a través de obtener una calificación. No, y mucho menos traten de copiar o plagiar de otra actividad ya hecha. No, inténtenlo, pongan en juego sus emociones, su, sus vivencias,
¿no? Comparen su entorno, y si encuentran una situación parecida, pues exprésenlo, pero con sus propios sentimientos, sus emociones, pensando en qué van a sentir o que van a aprender sus lectores, ¿de acuerdo? Bien, la paráfrasis es un recurso intelectual que consiste en expresar un mensaje determinado, pero con nuestras propias palabras, para facilitar su comprensión. Por ejemplo, si yo digo, no hay mal que por bien no venga, ahí ese es el refrán, así lo dice, ¿no? Como tal, literalmente, acuérdense como cuando el lenguaje objetivo, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Cómo puedo yo explicarlo con mis palabras, este mensaje? Entonces yo digo que cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede lograr algo positivo, ¿no? Esa es mi opinión. Ustedes díganme, ¿ustedes qué pensarían o qué significado tendría este mensaje? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significaría para ustedes? Expresándolo, tratando de expresarlo, explicar lo que ustedes entienden de esta frase. ¿Cómo lo entienden y cómo lo explicarían? A ver, coméntenme. Dice Lucy que pasan cosas malas, pero que no es todo el tiempo, sino que vendrán mejores cosas después. Así es, muy bien expresado. Eh, por su lado, Diana dice que no hay nada malo que no tenga solución. Exacto. Vean cómo cada uno lo expresa de acuerdo a lo que entienden, pero con sus palabras lo explican. Y vean cómo es lo mismo, ¿verdad? Estamos expresando lo mismo, cada una, pero con diferentes palabras, ¿no? Y además es de nuestra propia cosecha, nuestra propia cabecita, como lo entendemos, ¿de acuerdo? Por ahí Melina dice que en todos los sucesos que nos pasan siempre hay algo bueno y algo malo. Solo es cuestión de perspectiva. Exacto. Es cómo lo vemos, ¿no? Cómo algunos lo ven eh, todo negativo y hay otros más positivos que dicen, no, espérate, no te desesperes, ya vendrá algo bueno, ¿no? O sea, o por algo pasó esto, porque viene algo bueno, ¿no? Por algo pasan las cosas, por ahí dicen porque vendrá algo mejor, ¿no? Incluso podríamos agregar otro refrán ahí, ay, ¿cuál era? Ya se me fue. Después de la tormenta viene la calma, pudiera parecerse, ¿no? Es decir, después de ese problema que sucede o ese mal, después viene la calma, viene la solución, viene algo bueno, ¿no? Entonces vean cómo eh, podemos ir mencionando lo que entendemos, como que lo traducimos, pero lo expresamos con nuestras palabras. Y de hecho es algo que hacemos normalmente cuando investigamos una información o tratamos de hacer una tarea donde nos piden una opinión de algo y entonces investigamos y como lo entendemos, nosotros lo explicamos, ¿no? Como lo que hicieron en la actividad 4, donde tenía que opinar sobre qué tanto la literatura era importante para el rescate y la conservación de las lenguas indígenas. Entonces ustedes expresaron muy bien, de acuerdo a lo que decía la investigadora del artículo, y decían en efecto, es importante el rescate de las lenguas porque al hablarlo a través de cuentos o novelas, nos están expresando cómo piensan, cómo sienten, cómo es su cultura, cómo son sus valores, cómo es su identidad. Entonces eso es muy rico porque nos habla de un pasado, de algo que nos identifica, ¿no? Y que explica lo que hoy somos como mexicanos. Entonces vean cómo podemos expresarlo con nuestras palabras de acuerdo a lo que opinaba
la investigadora, ¿verdad? Entonces, esa es la paráfrasis. Ahora, hay dos tipos de paráfrasis. Una que es muy sencilla, es la paráfrasis mecánica, y otra que se llama paráfrasis constructiva. En la paráfrasis mecánica, o en este caso son, decía, como muy más simple, las expresiones originales se reemplazan por otras más simples. Es decir, podemos utilizar sinónimos o términos más sencillos. Su sintaxis sufre pocos cambios, o sea, no alteramos las oraciones, sino que las mencionamos como debe ser. Primero el artículo, después el sustantivo, después el verbo y después el adjetivo, ¿no? Y así, entonces, en la paráfrasis constructiva, pues podemos meterle ahí de nuestra cosecha. Pero a ver, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una paráfrasis mecánica. De un texto original, o un párrafo o una frase, la vamos a explicar con nuestras palabras. Entonces, miren, la frase original dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Entonces, cuando ustedes leen una frase así medio complicada, se regresan y dicen, a ver, primero, ¿qué es un dramaturgo? ¿No? Porque a veces no entendemos ciertos conceptos y entonces corremos a la enciclopedia o al diccionario para investigar primero qué significa ese término que no me es familiar. Bueno, y otros términos, ¿no? Vamos a ir buscando qué significan. Entonces, ya que tenemos claro qué significan, lo podemos explicar de una manera más sencilla y quedaría así. Quienes escriben obras de teatro desarrollan sus métodos de creación literaria con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. Vean cómo ya queda más claro, ¿no? Ya entendemos que los dramaturgos son personas que escriben obras de teatro. Cuando dice, se adentran en las dinámicas creativas, así como que nos quedamos, ¿qué es eso de dinámicas creativas? Ah, bueno, quiere decir que son sus métodos de creación literaria. Ah, pues ya se entiende mejor, ¿verdad? Y cuando dice que le son propias, estas dinámicas creativas le son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Es decir, con la certeza o con la seguridad que les genera a los autores contar siempre con un mismo público, ¿no? Entonces, escriban, yo lo voy a explicar ahora yo con mis palabras. Quienes escriben obras de teatro, siempre escriban lo que escriban, van a tener a su mismo público, ¿no? Eso, para mí me queda claro ese aprendizaje. Ustedes también lo pueden explicar con sus palabras, de acuerdo a lo que tenemos de conocimiento y nos tratamos de explicar de manera más sencilla, ¿de acuerdo? Y eso es normalmente lo que hacemos, investigamos qué es una experiencia estética. Y si el autor dice es algo que siente el objeto lírico y el sujeto, no, el sujeto lírico y va dirigido a un objeto lírico, uno dice, a ver, ¿qué es eso de objeto lírico, no? ¿Y quién es el sujeto lírico? Ah, bueno, ya sabemos entonces que en poesía se le llama a la voz que expresa su sentimiento, ese es el sujeto lírico, o la voz lírica. Y el que recibe el mensaje es el objeto lírico, ¿no? Entonces, ya con eso podemos explicarlo y decimos, ok, la experiencia estética se da entre escritor y lector. Esa es la manera tan sencilla de explicar eso que dijo el autor, de manera más rebuscada, ¿verdad? Entonces, por eso a veces me doy cuenta, chicos, cuando cometen plagio o cuando utilizan herramientas de inteligencia artificial, porque a veces expresan palabras que comúnmente en un lenguaje común no las expresa un estudiante de prepa en este nivel, ¿están de acuerdo? O sea, sí es bueno y es válido y
que sepan cómo se ve, cómo se escucha. Por ejemplo, que ustedes expresaran esto, ¿no? Los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Pero están de acuerdo que no es una forma normal o común de explicarlo, ¿no? Que generalmente lo harían de una manera más sencilla, ¿cierto? Entonces, ahí es donde me doy cuenta también que utilizan expresiones o términos que normalmente, comúnmente no las utilizan en su forma normal de hablar. Incluso utilizan una frase así, ¿no? Y en la siguiente pregunta ya dan su propia opinión, y ahí sí dan su opinión propia, y entonces ya me doy cuenta que cómo cambia incluso la ortografía. Entonces, no es bueno estar utilizando, es bueno saber cómo se escucha, pero entonces cambiarle a un lenguaje más sencillo, a una paráfrasis mecánica. Ahora, sí se puede cuando hacemos paráfrasis constructiva. Aquí se hacen modificaciones más profundas al texto original. Se elabora con más libertad, cambiando palabras, el orden de las oraciones se pueden alterar y de las estructuras sintácticas, pero siempre manteniendo el sentido del texto base. Eso es lo más importante. Cuando ustedes investiguen un tema y quieran hacerlo de manera más formal, digamos, más rebuscada, es importante, pero no salir nunca del texto base, es decir, lo que realmente dice el autor, porque a veces le cambiamos, ¿no? Le agregamos de nuestra cosecha, pero ya estamos diciendo algo que no dice el autor, que no dice esa información. Pero en la constructiva sí se puede siempre y cuando no salgamos tanto del texto base. Es decir, podemos como que agregarle ahí un poquito de nuestra cosecha, pero sin caer en mentiras o exagerar la información, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar la misma frase original. Los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Vean ahora cómo lo hacemos con una paráfrasis reconstruida o constructiva, es decir, le ampliamos algo más. Dice, a la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Si se dan cuenta, ahí está lo que agregamos. Esta es que cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para crear libremente. Vean cómo decimos lo mismo, pero le estamos agregando ahí algo que no dice la frase original, pero tampoco estamos saliéndonos de la verdad. Por ejemplo, si estamos diciendo como si los escritores de teatro o los dramaturgos tienen esa ventaja de que ellos escriban lo que escriban, siempre van a tener ese mismo público. A diferencia, dice aquí, o frente a otros escritores de otros géneros, es decir, a diferencia de los narradores o novelistas o cuentistas o poetas, ¿no? Los escritores de obra de teatro tienen ya un público que siempre va a estar leyendo o yendo a ver sus obras de teatro, ¿no? Pero en cambio, a diferencia de los de otros géneros, como ahí agregamos esa parte adicional, pero no salimos porque eso puede ser real, ¿no? Es real que los dramaturgos tienen más ventaja que los escritores de otros géneros, ¿no? Entonces vean cómo podemos agregar ahí elementos, pero sin salir de la información real, ¿de acuerdo? De lo que realmente significa. Bueno, en general, las funciones de la paráfrasis. ¿Qué significa la paráfrasis? Es cuando hacemos un proceso de interpretación y de traducción del contenido. Es decir, lo que yo leo, lo comprendo, lo interpreto a mi forma de ser, a mi estilo, y lo traduzco, ¿no?
Esto significa que el escritor, al expresar ideas de otros en sus propias palabras, se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar, su impronta, su sello. Si se dan cuenta, todos tenemos un estilo, una forma de expresarnos, de redactar. Incluso hay frases que tenemos como de cajón, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho la frase en efecto, ¿no? Para decir, así es, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? En efecto, estoy de acuerdo con lo que dices. Y a veces agrego o explico con mis palabras lo que estoy entendiendo de tu opinión o de tu respuesta, ¿no? Entonces, es agregarle ahí nuestro rasgo particular. Ustedes también tendrán un estilo, una palabra favorita que constantemente utilizan en sus obras, en sus redacciones, y eso es lo que hacemos generalmente cuando hacemos una paráfrasis. Por eso también me doy cuenta cuando ya los voy conociendo, ya después de 2 o 3 actividades, cuando veo una actividad y no tiene nombre, pero casi ya adivino de quién es. ¿Por qué? Porque tiene su estilo, su impronta, incluso desde la portada tienen su propio estilo, su diseño para colocar ahí su tarea, su información, ¿de acuerdo? Entonces, en la paráfrasis, repito, el autor participa de la exposición de la idea, o sea, el que realmente escribe, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente. Nosotros leemos, investigamos, buscamos cierto tema y solamente obtenemos o sintetizamos lo que nos conviene, lo que necesitamos de esa información. También tiene la ventaja de poder tomar de una cita solo lo que le sirve a un texto, ¿no? Es decir, yo busco la importancia de la literatura en lenguas indígenas y entonces leo el párrafo o la investigación de la fuente y obtengo lo que realmente necesito, solamente. Facilita la comprensión de un texto complejo, como ya lo vimos ahorita con la comparación de una paráfrasis mecánica, ¿verdad? A una paráfrasis constructiva. En ese sentido es un recurso muy útil para entender un documento, una información, y casi siempre es lo que hacen ustedes, ¿no? Investigan un tema y lo expresan con sus palabras. Entonces sí queda claro que es la paráfrasis, expresar algo con nuestras propias palabras. En cambio, la cita textual, ahí es lo contrario. Ahí tomamos prestada cierta información del autor o de la fuente que investigamos y la utilizamos dentro de una opinión nuestra para reforzar, para explicar lo que, como lo dice el autor, ¿no? Tal como lo dice el autor. Y eso, pero las citas textuales se deben colocar entre comillas y al término de las comillas colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Y esa es una cita textual. Entre comillas se escribe tal cual, copiamos, se puede decir, una información de un autor y lo colocamos dentro de nuestra actividad, de nuestra opinión. Y eso sirve para expresar tal cual lo dice el autor, y es decir, no lo digo yo, lo dice el autor, y eso me ampara, me, me da el crédito o me da la autoridad para hablar, afirmar algo que estoy diciendo con mis palabras, pero que me apoyo en la opinión del otro, de una autoridad en el tema, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, aquí, un ejemplo, lo empiezo hablando yo y lo pongo en negritas y después en rosa para que vean de dónde a dónde está la cita que yo tomé prestada, la información de otro autor. Dice, como ven, todas sus opiniones son importantes, ya que entre todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto. La experiencia estética
en opinión de Alberto Cajal, de hecho, desde ahí ya estoy mencionando en opinión de, ahí ya estoy diciendo que a partir de ahorita esta información no es mía, es de otro autor. A veces es válido, pues desde ahí ya estamos mencionando de quién es esta información que voy a dar, ¿no? Y empiezo entre comillas. La experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. Y hasta ahí cierro comillas porque ahí, hasta ahí me interesa decir cómo lo expresa el autor, tal cual lo dice él, ¿no? Y si yo lo explicara con mis palabras, si yo hiciera una paráfrasis de esta información, diría que la experiencia estética, en opinión del autor, Alberto Cajal, existe cuando el lector se involucra sentimentalmente o emocionalmente en la lectura, en lo que está leyendo, ¿no? Es decir, eh, por eso utilizo yo la cita textual, porque me gusta más cómo lo dice el autor. Dice, cuando hay una participación emocional del experimentador. ¿Quién es el experimentador? Pues el lector, el que está experimentando en ese momento lo que está leyendo, porque le despierta esa emoción. Pero para eso, el que está leyendo se debe involucrar, se debe creer lo que está leyendo, ¿no? Es como cuando vamos a ver una película y decimos, ay, eso es irreal, no puede ser, eso es ficción. Pero en ese momento sí nos lo creemos, hasta queremos ser parte del héroe que va a defender y va a apoyar, a salvar el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento estamos experimentando una emoción, pero no los debemos creer, debemos participar emocionalmente para poder vivir esa experiencia, ¿no? Pero vean aquí cómo yo utilizo la cita textual para apoyarme, para decir, ese es el punto que yo aporto, ¿no? Que como el autor tiene este autor, Alberto Cajal, tiene otra forma de expresar qué es una experiencia estética, al menos en un punto, en una parte. A lo mejor no es todo, pero es un elemento importante, ¿no? Entonces, vean, para eso nos sirven las citas textuales, para apoyar, para fundamentar nuestra propia opinión, pero se escribe tal cual, pero se le da crédito al autor. Si nosotros dijéramos esto así normal, solo aportaría un punto. La experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador, pero no menciono al autor, ni le pongo comillas, y tampoco entre paréntesis menciono los datos básicos, y lo dejo así como si fuera mi opinión. Ahí que estaríamos cometiendo un plagio, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que es una cita textual, y tampoco lo estamos parafraseando, estamos mencionándolo tal cual está así en el texto, en la fuente que consultamos. Entonces ahí sí estaríamos cayendo en un plagio. Por ello es importante que siempre que utilicen citas textuales, es válido, chicos, y es muy, muy válido, como lo hace precisamente la autora de las comunidades indígenas, se llama Carla Berenice, como ella utiliza un montón de citas textuales, es decir, se está apoyando de opiniones de otros autores, o mucho paráfrasis, pero le está dando el crédito a los autores, está diciendo que esto que dice ella no es de ella, es de otro autor, pero que ella está de acuerdo con él, por eso utiliza su investigación para apoyar su propia investigación, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo es válido siempre utilizar citas textuales siempre y cuando aportemos el crédito al autor, se coloque de dónde a dónde estamos copiando esa información, para ello se utilizan las comillas, y aparte se debe colocar al final la referencia completa. Lo que nosotros vemos aquí en rosa, ya dijimos, es la cita textual, pero lo que tenemos acá abajo es la referencia.
completa, es decir, ya viene el nombre del autor, que también lo estoy mencionando acá arriba, el año, cómo se llama el artículo de donde obtuve esta información, la fuente o el sitio o el blog que se llama Lifeder y al final la liga. Con todos estos datos ya estamos hablando entonces de la referencia completa, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en el parafraseo como en la cita textual, debemos aportar siempre las referencias, porque si no lo hacemos y damos a entender que esa información es nuestra, entonces estamos cayendo en plagio. Cuando se utiliza la cita textual. Cuando parafraseamos, no tanto, porque lo estamos expresando con nuestras palabras, pero sí debemos aportar de dónde obtuvimos esa información. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué se diferencia la cita textual de la paráfrasis? Bueno, repito, la paráfrasis es una forma de citar una idea de otra persona de una manera no literal, es decir, no tal cual, sino ya le cambio ahí con mis propias palabras, como yo lo entiendo, con palabras más sencillas. A diferencia de la cita textual, que es un préstamo del texto original que no se modifica en absoluto, sino se copia tal cual. Una paráfrasis es una reinterpretación de un pensamiento ajeno expresado con las palabras del autor que lo toma, en este caso yo, ¿no? Entonces, es válido utilizar esas dos formas de redactar en una tarea, por ejemplo, ahorita que están manifestando que es una experiencia estética, lo están expresando con sus palabras, pero abajo, al final, deben aportar la referencia de dónde obtuvieron esa información, que están parafraseando, ¿de acuerdo? Ahora, ya como último dato, ¿qué es una referencia? Pues es colocar los datos completos y correctos del autor o autores de cierta fuente de información. Y de acuerdo al estilo APA que utilizamos en Prepa en línea, se coloca siempre el apellido del autor. En lugar del nombre va primero el apellido. Si tiene varios nombres, pues se colocan nombres y apellidos de varios, hasta 5 autores separados por comas se pueden utilizar. Después del apellido, seguido de una coma, se coloca el nombre del autor o de varios autores. Después de los autores, se coloca entonces entre paréntesis el año, solo el año, o a veces si la fuente trae la fecha completa, pues se coloca la fecha completa, por decir 30 de marzo de 2025. O si nada más tiene 2025, bueno, 2025. Si no tiene fecha, entonces entre paréntesis se coloca S/F, que significa sin fecha. ¿De acuerdo? Después viene, ahora sí, el nombre del libro o el nombre del artículo o nombre de la investigación, de lo que estamos hablando, ¿no? Y generalmente el nombre del artículo se coloca con cursivas o entre comillas, ¿de acuerdo? Después un punto y seguido y entonces viene el sitio o la editorial cuando es un texto impreso o la institución cuando es una investigación y a veces no trae autor, pero viene la institución, por ejemplo, la UNAM. Bueno, entonces se coloca la institución y ahora sí, al final, la liga o la URL o el link, que es la dirección electrónica. Y esa también es muy importante porque entonces, si nosotros queremos ampliar nuestra investigación, nuestra información sobre ese tema que se está hablando, pues voy a la liga, abro el libro y leo, busco y en efecto. Y además, todavía, si no he entendido el tema, sigo leyendo para realmente volver a repasar y comprobar que lo que dice esa información la tiene de manera más amplia
en la fuente, ¿no? En la dirección electrónica. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna idea hasta ahorita? Dice Lucy, una disculpa, me falló el internet, no hay problema, continuamos. Mire, sí, a ver, coméntame. ¿Sí hay dudas? No, todo claro. Ah, bueno, Isabel dice todo claro, ok. Rocío, sin dudas. Danitza, todo claro, ok. Continuamos entonces. En la actividad integradora 6 están comentando que es una experiencia estética. Algunos están basándose solamente en relación al arte y otros ya lo mencionan como cómo es con su vinculación a la literatura y otros de forma como lo ven en su vida diaria. Entonces vamos a ver, tratar de reconocer, encontrar cómo vivimos la experiencia estética, no solo en la literatura, sino de manera general. Porque la literatura como forma artística de expresión oral o escrita busca generar en nosotros una vivencia, agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. Entonces, eso es en cuanto a la literatura, ¿no? La experiencia estética. Las nuevas formas de literatura, ya decíamos, son literaturas emergentes porque están emergiendo, están naciendo, están produciéndose actualmente de acuerdo con el uso de la tecnología. Entonces, eso nos hace replantearnos quién puede hacer literatura, qué es literatura y qué no es. Si ustedes leen sus recursos de plataforma, ahí nos menciona cómo ahora hay un sitio que se llama, me parece que Fanfiction, donde el autor empieza escribiendo, ¿no? Y un cuento, por ejemplo, y de pronto deja ahí como un punto suspensivo para que los lectores o los cibernautas, como se les llama ahora, tienen que o pueden apoyar aportando ideas, aportando qué más seguiría en esa novela, como alimentando ese texto y entre todos se va reconstruyendo. Por ello es que nos preguntaríamos, entonces, ¿cualquiera puede escribir literatura? ¿Y qué es literatura o qué no es? Con todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas, debemos ir teniendo ya una opinión propia de qué es la literatura y qué no lo es, con base en los distintos temas que hemos venido dando a qué se refiere la literatura, saber ahora que sí lo es o que no lo es. Por eso van a analizar los dos textos, los dos sitios, y van a investigar, van a tratar de resolver si se puede considerar texto literario o no. Entonces, en esta actividad van a precisamente analizar esos dos sitios, van a observar cuáles son las diferencias entre las diferencias estéticas que propician las formas emergentes y las propiciadas por los textos convencionales, es decir, los que hemos venido leyendo, incluso las nubes, ¿no? Aunque es literatura clásica, precisamente nos brinda también otro tipo de emociones y aprendizajes, ¿no? Entonces, abóquense no solamente a responder los planteamientos, sino tratar de buscarle, encontrarle ahí una reflexión que que ustedes encuentren y comenten en efecto. Tal vez yo no tenía conocimiento de la literatura, pero con el tiempo, como acaban de expresar en el foro de Aprendiendo, con el tiempo han ido comprendiendo y lo han convertido incluso como un refugio para sus propias emociones cuando tienen problemas, se refugian en un libro, en un texto literario,
y encuentran ahí cierto aliciente, por lo menos evadirse un poquito de esa realidad que a veces nos es muy dura, muy cruel, y entonces nos evadimos un poquito en la lectura de un texto literario y nos sumergimos en ese mundo, por lo tanto vivimos una experiencia estética. Entonces, para hablar más rápidamente de los elementos de la experiencia estética, el autor Heshmat Sharam eh, es un lingüista, me parece un investigador también de la lengua. Él habla de 5 elementos clave de la experiencia estética. O sea que la experiencia estética se refiere entonces a la apreciación de los objetos estéticos y el arte y el placer resultante. Entonces, la vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria, ¿sí se dan cuenta? Entonces podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Es decir, si se refiere a apreciar artes y objetos estéticos y buscar placer en ello, bueno, tendríamos ahí la experiencia estética con relación al arte, ¿de acuerdo? Pero también, si lo que buscamos es placer, y placer nos da no nada más una obra de arte, sino muchos elementos en nuestra vida diaria, incluso una comida, ¿no? Cuando disfrutamos algo que nos gusta, lo saboreamos, sentimos ese placer, pues ahí estaríamos viviendo una experiencia estética, ¿están de acuerdo? Que tiene que ver con un interés genuino en los detalles de la vida, porque a veces la mayor de las veces comemos por comer, porque nos da hambre y comemos y ya nos vamos, ¿no? Pero no le prestamos atención a saborear, a disfrutar cierta comida, ¿no? Cuando lo hacemos, entonces es cuando vivimos ya ese placer, ¿cierto? Entonces este autor nos propone que la belleza y juicio es un interés en la experiencia solo porque sí. Es decir, apreciamos las cosas hermosas no solo por sus propósitos prácticos y de utilidad, sino también por lo que son en sí mismas. Por ejemplo, eh, cuando vemos un jardín botánico, ¿no? Nos parece algo bello, porque se han visto cómo están bien distribuidos, cómo hasta con los árboles y las plantas hacen como figuras, ¿no? Y como son plantas también medicinales, están distribuidas en ciertos espacios y proporcionan una serie de color de flores y de plantas bellas, ¿no? Que nos parece hermoso, lo disfrutamos, un jardín botánico. O cuando vamos a una actuación musical, un show, un concierto, ¿no? ¿Qué buscamos en un concierto? Experimentar una elevación emocional, ¿están de acuerdo? Cuando miramos una pintura para disfrutar de su belleza, eh, pues la disfrutamos, ¿no? Incluso, si se dan cuenta, tenemos pinturas en nuestra casa, en nuestra sala, porque esas figuras, esas pinturas o esos óleos nos provocan placer, ¿cierto? Entonces, lo que es hermoso parece interesante, bueno, útil, como que le buscamos cierta utilidad, pero el autor dice, no, muchas veces nos gusta una obra y no entendemos qué significa o por qué la hizo el autor, pero nos provoca ese placer. En la pintura o en el arte nosotros le damos el sentimiento o el significado que nos place, no precisamente lo que el autor intenta expresar, sino lo que a mí como espectador o lector de una obra me gusta, me llena, ¿no? Entonces vean cómo ahí es disfrutar la belleza porque sí, en sí, ¿no? También encontramos belleza cuando decíamos, el gusto estético está enraizado en un contexto cultural más amplio. Por ejemplo, muchas veces no tenemos idea de algo que esté correcto o esté bien o esté hermoso, ¿no?
sino que nos guiamos o nos dejamos llevar, incluso ahora por esa tecnología precisamente que tenemos ya extensa y que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, y nos enteramos rápidamente, ¿no? De las noticias, de lo que pasa en el mundo, en todo el mundo. este, Como que las redes sociales ahora ya dirigen o nos indican cuando algo está bien, o es bello, o es placentero, ¿no? O es hermoso. Por ejemplo, el ideal de belleza que teníamos de las mujeres en los años 60 era una mujer, pues, robusta, ¿no? Más, con caderas pronunciadas, en fin. Pero ahora el ideal de belleza es que una mujer sea delgada, ¿no? Entre más delgada, más bella. O los hombres con barba antes eran considerados como desaliñados, ¿no? Como descuidados, como sucios. Pero en cambio ahora no, son aceptados y son una norma. Un hombre barbudo es un hombre bello, ¿no? Sobre todo los árabes o los europeos, ¿no? Que tienen barba, pues son considerados hombres bellos, ¿no? Entonces vean cómo, de alguna manera, como que las redes sociales nos van orientando, nos van reeducando sobre algo que es bueno, que es bello, que es placentero, ¿no? También los juicios de la belleza facial, la música, la ropa, están influenciados por la presión de conformidad social. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces vamos dirigidos hacia y hacemos caso a lo que diga la mayoría en redes sociales, ¿no? O en otro tipo de comunicaciones. La belleza de la simplicidad, propone este autor. Por ejemplo, cuantos más oyentes escuchan una pieza musical, más les gusta, ¿no? Por ejemplo, si no nos gusta la música clásica, por decir, pero eh, investigamos, estudiamos y vamos conociendo incluso cómo son los autores, como que le encontramos más, ahora sí, la belleza o el placer, ¿no? Por ejemplo, el saber que Beethoven era sordo nos causa de pronto una impresión de que, ay, cómo a pesar de esa discapacidad pudo escribir una obra bella, y entonces ya le encontramos ahí la belleza, pero porque ya nos adentramos a investigar, a buscar qué de bello le podemos encontrar a este tipo de música, ¿no? Entonces es como especializarnos, como investigar, como adentrarnos más a conocer algo y poder encontrar entonces el estímulo, la satisfacción al escuchar este tipo de música. El ambiente, por ejemplo, también determina a veces cuando disfrutamos o vivimos una experiencia estética. Por ejemplo, si vamos a un súper o a un centro comercial, donde desde que entramos, por ejemplo, yo lo he visto ahora en Coppel, donde están los empleados, desde la entrada hay un empleado que te abre la puerta. Entonces tú entras y aparte te saluda, ¿no? Muy amable, muy sonriente, muy bien vestido con su uniforme. Y entonces te da la bienvenida y te dice, adelante, pásale. Y entonces encuentras un lugar bien ordenado, limpio, con música suave, y todos los empleados te van saludando. Y además los productos están distribuidos de manera que tú puedes observarlos, tocarlos, verlos, elegir y llevar a la caja a pagar. Entonces, todo ese tipo de elementos que propician un ambiente cálido, acogedor, en el tono de voz de los empleados, las expresiones faciales y el lenguaje corporal accesible de los trabajadores, hace que uno se sienta bien, ¿no? A gusto, cómodo, hasta motivado a comprar, ¿no? Claro, ahí todo es parte también de la mercadotecnia para hacernos consumidores, pero
Me refiero aquí en este caso cómo el ambiente determina que incluso si tú venías enojado y de pronto te saluda alguien, como que cambia tu expresión, ¿no? Y dices, ay, me saludó. O sea, uno es amable, se comporta amable con alguien que te saluda bien, que te da un lugar y te pásele. Y a veces en otros, por ejemplo, una agencia de autos, hasta te ofrecen una agüita, una botana y pásele, y muy amable, ¿no? Entonces uno se siente ahí como importante, como que cierto placer que encontramos ahí, ¿no? Entonces vean cómo en la vida, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, comúnmente encontramos o vivimos en la experiencia estética. Otro tipo de belleza que propone, de experiencia estética que propone este autor, es cuando el placer estético motiva experiencias prolongadas y repetidas. Por ejemplo, nunca nos cansamos de ver una hermosa puesta de sol, sobre todo aquellos que viven en las montañas o en la playa, ¿no? Que es suertudos de ver todos los días un amanecer hermoso, pero también desde nuestra trinchera, desde nuestra comunidad, podemos disfrutar. Yo, por ejemplo, les puedo hablar de que en Tlaxcala, que es mi ciudad, mi estado, estamos rodeados por volcanes, la Malinche, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y cuando en tiempos de heladas se ponen blancos, blancos, llenos de nieve, y claro, independientemente del frío, pero se ven hermosos, se ven majestuosos. Y luego el Popo con sus fumarolas, también es un placer ver todos los días estos volcanes que nos rodean y que nos protegen de alguna manera de los huracanes y de los grandes vientos, ¿no? Bien, también tendemos a proteger o comprar cosas con un atractivo estético o tratamos de mantener su valor estético. Nos asombramos al estar en la naturaleza o disfrutar un gran arte, música o un excelente rendimiento deportivo. Si se dan cuenta, a veces sí cuesta mucho ir a correr, pero ya en el momento que estás los primeros pasos, ya respiras ese aire y vas sintiendo tu cuerpo cómo se estira, cómo va adquiriendo calorcito, entonces va produciendo ya ese placer estético, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vivimos y ponemos atención de una manera específica a lo que vivimos diariamente, podemos entonces utilizar esta estética para mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra preocupación por nuestra experiencia cotidiana oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades rutinarias. Es decir, lavar trastes, barrer, trapear, a veces nos cuesta muchísimo y no nos gusta hacerlo, ¿no? Pero cuando le encontramos esa parte extraordinaria, ese placer se convierte en una experiencia que ya no nos molesta, ya no nos causa eh, molestia, ¿no? Por ejemplo, el lavar trastes es un fastidio, ¿no? Pero en mi caso, como tengo una ventana cerca de donde está el fregadero, eh, en las mañanas, cuando entra el sol, cuando sale el sol, perdón, y esas gotas perdón, de agua que caen de la llave, bien que se refleja en el sol, como brincan esas gotas, incluso me salpican, y es un placer. No me crean, pero inténtenlo ver cómo a través del sol refleja esas gotas y te salpica. Mientras yo estoy disfrutando eso, cuando me di cuenta, yo ya acabé de lavar los trastes, ¿no? Entonces es buscarle algo extraordinario a lo que ordinariamente venimos haciendo en nuestra vida. Entonces, el factor más importante para la estética cotidiana es la actitud típica que tomamos hacia ella. Una vez que los experimentamos con una actitud diferente, podemos descubrir sus valores estéticos ocultos. Esto significa aprender a apreciar las actividades mundanas de nuestra vida diaria
como extraordinarias. Entonces, en conclusión, la vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de eso, ser consciente y prestar atención es un requisito previo para cualquier tipo de experiencia estética, sea cual sea el contenido. Entonces, obviamente que si ponemos esa atención, esa hacernos conscientes, por supuesto que vamos a poder disfrutar esa experiencia estética, no solo en la lectura, no solo en el arte, en el cine, en todos los tipos de artes, sino en nuestra vida diaria. Y eso, por supuesto, que nos va a hacer mejorar nuestra calidad de vida, con esa actitud con la que vemos la vida, con lo que vemos los detalles, incluso la sonrisa de un bebé, si se dan cuenta, cómo nos transforma, cómo nos causa sensaciones, emociones, ver un bebé cómo sonríe. Inténtenlo y van a ver cómo van a encontrarle esa experiencia estética, no solo al arte, no solo a la literatura, sino en su vida común. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda? Todo claro, todo claro, todo claro. Ok. Vamos entonces a ya finalizar esta sesión preguntándoles para qué sirve la paráfrasis y qué es una cita textual. Recuerden que vimos eso en la parte de la primera parte, donde expresábamos que es la forma en cómo normalmente hacemos nuestras tareas, ¿cierto? Buscamos información, la comprendemos, la interpretamos, la traducimos y la expresamos con nuestras palabras, como la entendimos, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve? ¿Y qué es una cita textual? Para ya ir cerrando este espacio. Dice Mireya, gracias, la entendí perfecto. Si tenía algunas dudas, se me las ha aclarado. Muy bien. Qué bueno para que podamos todavía poner ejemplos de nuestra experiencia estética en la actividad 6, para que podamos responder también en el momento que leamos o veamos estos sitios que nos ofrece WordToys y Bestiario Marino. Si no tenemos claro y no nos provoca mucha experiencia en el momento que lo veamos, investiguemos en internet qué es un bestiario marino, y quién es Belén Gachet, que ella escribió esta serie de escritos en WordToys, para que veamos a qué se refiere, ¿no? A veces, por ejemplo, a lo mejor cuando leyeron Frankenstein dijeron, ay, pues pues ya tiene que ver con ficción y a mí no me gusta la ficción y pues es increíble que pueda crear un monstruo con partes de cuerpos, ¿no? Pero cuando lo relacionaron con la autora, ¿cómo es que Mary Shelley tenía 18 años cuando escribió esta obra? Y todo lo que vivió en su vida, en su contexto real, cuando ustedes lo conectan, entonces le encuentran más sentido a Frankenstein, porque entonces le encuentran el parecido o lo que vivió la autora en su vida real, ¿no? Esa soledad, ese rechazo, esa negatividad que vivía Frankenstein, pues lo vivió la autora, ¿no? Entonces ya nos gusta, ya le encontramos ese placer, esa experiencia estética, cuando lo vinculamos y lo apegamos a algo real, ¿no? O lo vinculamos a algo real. Bien, dice por aquí, desde Danitza, la paráfrasis nos sirve para expresar con palabras propias un tema, así es, un tema que investigamos en una fuente de consulta. La paráfrasis sirve para que podamos expresar las ideas de otras personas con nuestras propias palabras, dice Melina. Muy bien. Vean cómo incluso cada uno lo expresa a su manera, pero decimos lo mismo, ¿estamos de acuerdo?
Lucy dice, la paráfrasis para mí es expresar el contenido del texto de forma que no se pierda el contenido original y siga comunicando lo mismo. La cita textual es escribir las mismas palabras del autor. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Dice Diana Isabel, una paráfrasis es donde explicamos con nuestras propias palabras, nos sirve para identificar lo que queremos expresar de una manera más sencilla, y una cita textual es dar la autoría a un texto donde compramos o comparamos, donde compramos alguna parte que nos gusta, cómo lo expresa el autor. Muy bien, pero creo que aquí es comparamos, ¿verdad? Y Melina dice, una cita textual es escribir tal cual las palabras que usó el autor de dicha oración, usando comillas para evitar el plagio, claramente, exacto. Por eso acuérdense que en sus citas donde mencionaban la frase de la obra, donde se observaba el movimiento literario de Frankenstein y de la debutante, tenían que haberlas puestos entre comillas, ¿cierto? Porque eran citas textuales. Y muy bien, Danitza, muchas gracias. Perdón, la de Danitza todavía faltaba leer, dice, una cita textual sirve para usar las palabras del autor de forma exacta para respaldar nuestro punto de vista. Eso es, para eso sirve, para fundamentar nuestro punto de vista, para respaldar. Comparamos, perdón, dice Diana, estábamos en lo correcto. Y Mireya dice, principalmente para explicar conceptos, evitar el plagio y comunicar ideas de manera más clara o accesible. Ahí te refieres a la paráfrasis, ¿verdad? Ideas de manera más clara, ajá, la paráfrasis. Porque a veces viene el lenguaje tan rebuscado, pero uno lo hace más sencillo, uno lo explica con sus palabras, a manera de que incluso nosotros mismos lo entendamos primero, comprendamos esa información y entonces ya la expresamos con nuestras palabras. Muy bien, chicas, quedó muy claro y ojalá que lo puedan poner en práctica ya dentro de sus opiniones o de sus actividades integradoras. Muy bien. Ya como último punto importante, aquellos que me deben actividades de la semana 1 y 2 tienen hasta hoy 12 de septiembre para entregarlas o para hablarme y decirme qué actividad les falta, por qué no la han podido contestar o entregar y por supuesto que les apoyaré para una extensión de tiempo. Y las actividades de esta semana 3, tanto las respuestas del foro aprendiendo como del foro de la actividad 6, las actividades formativas y las respuestas de sus cuestionarios, acuérdense de su asesora virtual, de su módulo y actividades socioemocionales, no dejen de responderlas, tienen hasta este domingo, 14 de septiembre, para dar respuesta, ¿de acuerdo? Y entregar sus actividades integradoras. Y recuerden que la semana 5 no habrá extensiones. A partir de la semana 4 es para dedicarse de lleno a su proyecto integrador y participar en su foro de integración. Por eso no dejen que se les acumulen y vayan al corriente de sus actividades, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias por su paciencia, su tiempo, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Todavía hay clase, me parece que el martes tendremos derecho a no entrar a plataforma por lo del 16 de septiembre, pero pues el tiempo de calificación me parece que no varía, entonces tengo que apurarme a calificarles. Muy bien, saludos a todos y tengan un excelente fin de semana, descansen y procuren entregar sus actividades para que celebren el lunes con toda emoción su grito de independencia desde su comunidad. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente grito de independencia. Hasta pronto.
Gracias, Danitza, Mireya, Rocío, Melina y Danitza y Lucía. Hasta pronto.